Bueno, chicos, me parece que ya estamos en plena grabación. Quiero que me salga el mensajito. A ver, un segundito. Ahora sí, ¿no? Buenas tardes, muchachos, nuevamente con todos. Les saluda el profesor Félix Manco. Y en esta ocasión vamos a dar inicio a nuestra clase de psicología, ¿no? Para hoy tenemos la cuarta semana. Tu profesor Exxon hoy no nos va a poder acompañar. Pero bueno, vamos a recuperar esta cuarta clase. Ya después de la quinta y las que siguen, él va a volver con ustedes. No se preocupen, ¿no? No se preocupen. Muy bien, así que voy a compartir la diapositiva luego de ya saludar a la gentita que ahí está conectadísima. Muy bien, ahora sí, ¿no? A ver, ahí les estoy compartiendo, muchachos, la diapositiva. Me indican si pueden observarla. Me indican, chicos, en el chat si pueden observar la diapositiva. Buenas tardes ahí, Melanie, ¿cómo estás? Mariceli, ¿cómo está? Buenas tardes, William, Telmer, Lisbeth, ¿cómo estás? Ivonne también ahí, Marisol, Maite, Linda, Enoc. Sí se puede, me dicen, ¿no? Buenas tardes ahí, Alanis. Ahí está. ¿Sí se puede? Listo, muchachos, ahora sí. Muy bien, entonces ahora que estamos en un ciclo intermedio, ¿no? Vamos a continuar con las clases de psicología, que ya seguramente tu profesor la próxima semana va a continuar con normalidad, ¿no? Solamente por hoy vamos a hacer el cuarto tema que tenemos y que seguramente tú ya has revisado tu temario y hoy nos corresponde el tema de desarrollo humano, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí pueden ver entonces la diapositiva todos, ¿no? Genial. Ahora sí. Vayamos entonces, chicos. Ya saben, por favor, si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún comentario, lo dejan ahí en el chat. Yo siempre estoy acá intercambiando entre la diapositiva y la plataforma para poder ver tus comentarios o tus preguntas. ¿Ah? Yo voy a estar atento, así que no te preocupes por eso. Tú siéntete con la libertad de escribir ahí tus preguntas, ¿no? Muy bien, entonces vayamos directo a los puntos que veremos hoy. Ahí les estoy mostrando un mapa conceptual de todos los contenidos que tenemos para hoy, ¿no? Nuestro tema es desarrollo humano y dentro del tema de desarrollo humano estamos ya en la rama de la psicología llamada psicología del desarrollo o también llamada psicología evolutiva y la teoría que usamos por lo menos a nivel preuniversitario es la teoría del ciclo vital, ¿no? La teoría del ciclo vital que explica cómo los seres humanos vamos cambiando a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel psicosocial, ¿no? Vamos a ver principalmente las tres dimensiones del desarrollo humano. Por un lado, la dimensión física, o sea, cómo va cambiando el cuerpo, la dimensión cognitiva, cómo va cambiando la cognición, los procesos mentales de los seres humanos, y la dimensión psicosocial, es decir, qué tanto influencia mi entorno social en mi personalidad y en la construcción de mi identidad, ¿no? Entonces veremos esas tres dimensiones, la física corporal, la cognitiva mental y la psicosocial, y luego ya pasamos a los factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores del desarrollo humano? Bueno, son tres, ¿no? El factor biológico, somos animales, el factor sociocultural, somos animales culturales, y el factor personal, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que yo he vivido y no de repente las ha vivido mi vecino, mis compañeros del aula, etcétera? No son las experiencias personales que van a definir también nuestra personalidad. Y por último, y es lo más interesante de la clase de hoy, son las etapas, ¿no? Las etapas del desarrollo humano. Ahí tenemos la etapa prenatal, luego pasaremos a la etapa de la infancia, la niñez que se da en sus dos tipos, en sus dos versiones, ¿no? La niñez temprana, la niñez intermedia. Luego pasamos a la adolescencia. La adolescencia siempre se lo comprende como un puente, ¿no? Entre la niñez y la adultez, ¿no? La adolescencia. Y luego de la adolescencia ya tenemos la adultez en sus tres versiones, ¿no? La adultez temprana, la adultez intermedia y la adultez tardía o también llamada vejez, ¿no? Entonces todos son esos conceptos, esos puntos, principalmente desde la teoría del ciclo vital, lo que vamos a estudiar hoy, ¿ah? Eso es, ¿no? Ah, ya, el material dice, ¿no? Muy bien, Maricielo. A ver, en estos momentos entonces, mientras ustedes van copiando ahí o van repasando ese mapa conceptual, me has hecho acordar para subir el material. Por lo menos la práctica ya lo tienen ahí, chicos, ¿ah? Vayan por favor al team y ahí en la parte de archivos, entra a la parte de ejercicios de clase y ahí ya vas a poder encontrar las preguntitas que tenemos para hoy, ¿ya? Ahí ya tendrás las preguntitas de hoy, ¿no? La teoría ya saben, como siempre, la vamos a pasar al final de la clase, ¿sí?
Muy bien, chicos, entonces vayamos con la primera diapositiva, ¿ya? Ahí está. Bueno, de entrada, necesariamente uno debe de conocer que el tema de desarrollo humano, que es un tema muy amplio, aunque hoy lo vamos a hacer solamente en una sola clase, ¿no? Este tema y los conceptos que se usan y la teoría del ciclo vital está dentro de toda una rama de la psicología, ¿no? Que es lo que conocemos nosotros como la psicología evolutiva, que también se le puede llamar la psicología genética o también en algunos casos le llaman la psicología del desarrollo, ¿no? Que es la denominación más popular, más divulgada, etcétera, ¿no? La psicología del desarrollo, ¿no? La psicología del desarrollo estudia precisamente cómo va evolucionando, cómo se va desarrollando todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Desde la parte corporal, desde la parte física, cómo vamos creciendo a nivel cuantitativo, a nivel del peso, a nivel de la masa, a nivel de la altura, ¿no? Cómo se va procesando todos los órganos internos, etcétera, ¿no? Pero no solamente la cuestión física, orgánica, sino que también las cuestiones mentales, ¿no? Cómo va cambiando el lenguaje, cómo va cambiando el aprendizaje, cómo va evolucionando la inteligencia, cómo va evolucionando el sistema de memorización, por ejemplo, cómo van cambiando los procesos afectivos, las emociones, las pasiones, etcétera, ¿no? Y también los aspectos psicosociales. Porque de hecho nosotros somos animales sociales, ¿no? Que siempre estamos relacionados ante otros seres humanos. Chicos, ¿quiénes son los primeros seres humanos con los cuales nosotros nos desarrollamos? A ver, escríbemelo ahí en el chat, cosa que también quiero que participes. ¿Quiénes son los primeros seres humanos con los cuales nosotros interactuamos? A ver, escríbemelo ahí en el chat. Claro, ¿no? Nuestros padres. A esto que le llamamos la socialización primaria, ¿no? Que ya seguramente la semana pasada lo han estudiado a profundidad, ¿no? Dentro de las bases sociales tenemos al primer agente, ¿no? El primer agente de socialización precisamente es la familia, ¿no? La familia. Y ahí cuando uno llega al mundo, los que se encargan de socializarnos son nuestros padres de manera efectiva, ¿no? Entonces, de hecho, que hay una relación con otros seres humanos, desde nuestros padres y ya después nos vamos expandiendo mientras vamos creciendo, ¿no? Luego vienen de repente nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros abuelos, luego ya vamos creciendo nuestros compañeros de clase, nuestros profesores, nuestros vecinos, nuestros amigos, etcétera, ¿no? Entonces también hay una influencia que van a tener los otros hacia mí, hacia mi personalidad, hacia mi identidad. Entonces esos cambios interpersonales también se estudian dentro de la psicología del desarrollo, ¿no? Entonces cuando hablamos de la psicología del desarrollo, hay que tener en cuenta que no solamente se estudia el desarrollo corporal, sino que también hablamos de todos los procesos mentales y de cómo se va consolidando la personalidad, ¿no? Muy bien, bacán. Entonces, ya dentro de la rama de la psicología, llamada psicología del desarrollo, se toca el tema del desarrollo humano, ¿no? El desarrollo humano, como lo tienes ahí en la definición, es un proceso en el cual el ser humano va a ir cambiando, ¿no? Pero no son cambios de manera intempestiva, no son cambios que se dan de la noche a la mañana, no, sino que son cambios que están programados biológicamente, están programados genéticamente y en ciertos momentos de ese desarrollo, de ese conjunto de cambios, vemos cierta estabilidad, ¿no? Vemos cierta estabilidad. Entonces, no cambiamos de la noche a la mañana, sino que es un cambio que se da a lo largo de los años, ¿no? De manera lenta, ¿ya? De manera lenta. Claro, lenta en la temporalidad humana, ¿no? Entonces, el desarrollo humano es un proceso de cambios y estabilidad que se da a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? De nuestro ciclo vital, ¿no? Y la teoría que usamos nosotros, muchachos, para estudiar todas estas etapas es la teoría del ciclo vital. La teoría del ciclo vital nos comenta de que el desarrollo humano precisamente se da en varias etapas, ¿no? Y esas etapas se clasifican según los criterios sociohistóricos que tiene la cultura, ¿no? Especialmente esta teoría del ciclo vital se centra en la cultura occidental, ¿no? En la cultura europea, ¿no? Donde los seres humanos tienen una infancia, tienen una niñez, ya en la niñez entran al colegio, digamos, a la primaria, así como la conocemos nosotros. Luego de la niñez pasa a la adultez. En la adultez ya estamos en secundaria. Algunos ya, perdón, en la adolescencia estamos en secundaria. Al final de la adolescencia ya empieza la adultez, ¿no?
Adultez temprana, adultez intermedia, adultez tardía o vejez. Y en la adultez ya empezamos con los estudios universitarios, con las relaciones de amor, con el matrimonio, con la consolidación de la familia, con los hijos tal vez, con el cuidado de los padres, etcétera, ¿no? Entonces, siguiendo la cultura más generalizada, la cultura globalizada por todo el mundo, que es la cultura occidental, europea, es por la que se basa esta teoría del ciclo vital, ¿no? Si de repente nosotros vamos a otra cultura, una cultura que no sea occidentalizada, como una cultura africana, tal vez, como una cultura australiana, alguna cultura nativa o andina o amazónica, de repente ellos no tienen esos prototipos de vida, ¿no? Como sí lo tenemos en las capitales del mundo, ¿no? Que están influenciadas por la globalización. Entonces, esta teoría del ciclo vital se acomoda, ¿no? Se acomoda, muchachos, a esa forma de vida más occidentalizada, que es la que tú y yo estamos acostumbrados a tener, ¿no? Acá tenemos una imagen para que te des una idea de lo que te estoy hablando, ¿no? En esta imagen podemos ver, pues, todas las etapas, ¿no? Por las cuales pasa, por ejemplo, un niño, ¿no? Ahí tienes en la infancia, está la niñez, ahí está jugando a que es Superman, luego va a primaria, luego va a secundaria, de repente ya está en la academia, pasa a la universidad, en la universidad o en el trabajo puede encontrar su pareja, luego se puede casar, ¿no? Ya luego puede consolidar una familia, puede tener hijos, ya es un profesional completo, ya es exitoso en su trabajo, ¿no? Y luego ya se puede jubilar, ¿no? Ya, y al final él vive en la plena senectud, ¿no? En la plena vejez, ya esperando el final de los días, ¿no? Y bueno, a eso nosotros le llamamos ciclo vital, ¿no? Y hay una teoría del ciclo vital que enfatiza, por un lado, en los cambios cuantitativos y en los cambios cualitativos, ¿no? Cuando hablamos de cambios cuantitativos, nos referimos a cambios corporales y habilidades que se pueden cuantificar, ¿no? Lo básico es que nosotros vamos cambiando de masa, ¿no? Es decir, mi masa va aumentando mientras van pasando los años, ¿no? De repente antes pesaba 14 kilos, ahora peso el doble, ¿no? 28 kilos, ¿no? Y luego de algunos años peso el doble de 28, ¿no? De repente peso 56, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La masa corporal, la extensión corporal también va cambiando, ¿no? Desde el peso hasta la talla, por ejemplo, hasta el grosor de los músculos, etcétera, ¿no? Cambios cuantitativos, cambios que se pueden cuantificar. Pero no solamente la masa corporal, sino que podemos hablar también de habilidades, ¿no? De destrezas conductuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que juegan fútbol pueden dominar el balón. Cuando tenían 13 años, podían dominar el balón 20 veces, 30 veces, ¿no? Luego pasan los años, de repente ya tiene 18 años y ahora domina mucho más, ahora domina 50 dominadas así de manera seguidas, hasta 100 de repente, si se dedica al fútbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí llamamos de destrezas conductuales que sí se pueden cuantificar, que se pueden verificar, ¿no? Si a un niño que tiene 2, 3 años ya él está empezando a hablar, podemos cuantificar las palabras que va aprendiendo, ¿no? Entonces primero dice papá, luego de algunos días empieza a decir mamá y luego ya va aumentando su bagaje lingüístico, ¿no? Y poco a poco podemos ir cuantificando también cuántas palabras va aprendiendo o va vocalizando de manera más clara, ¿no? Entonces, de hecho, hay cambios cuantitativos, cambios que se pueden cuantificar. Y luego también tenemos cambios cualitativos, ¿no? Cambios que no se pueden cuantificar porque son más cualidades, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la personalidad. No decimos que la personalidad crece o la personalidad se extiende, ¿no? Todo lo contrario, la personalidad se puede mantener, ¿no? Como una identidad, pero en ciertos grupos de años, luego de 5 años, así, mientras ya el ser humano va madurando, va cambiando su perspectiva del mundo, va cambiando su mente, también su personalidad cambia, ¿no? Pero no es un cambio cuantitativo, sino que es un cambio de cualidades, ¿no? Así como sus procesos mentales, ¿no? El proceso de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Los niños que tienen 2, 3 años todavía no pueden aprender a sumar, a restar, a multiplicar, ¿no? Ya cuando él tiene 9 años, 10 años, ya puede recién aprender a multiplicar, a dividir, a potenciar, por ejemplo, a nivel matemático. Entonces ahí no hablamos de un cambio cuantitativo, sino que hablamos de un cambio cualitativo, ¿no? Cambia el proceso de la memoria, el proceso de aprendizaje, el proceso de sentir emociones, el proceso de sentir pasiones, por ejemplo, los procesos de motivación, ¿no? Los bebés se motivan
siempre y cuando ellos estén satisfechos de sus necesidades, ¿no? En cambio, tú no te sientes motivado solamente porque hayas comido y bebido agua, ¿no? Sino que tú tienes más motivaciones, motivaciones culturales, no lo sé, pues quieres buscar una pareja, quieres ingresar a la universidad, quieres comprarte cositas, ¿no? O sea, siempre hay cambios cualitativos que se van a manifestar en la vida, ¿no? Entonces, como el desarrollo humano es un proceso de cambios y estabilidad, cuando hablamos de cambios, nos referimos a cambios cuantitativos y a cambios cualitativos, ¿no? Muy bien. Entonces, luego de comprender estos aspectos básicos iniciales del desarrollo humano, vamos a las dimensiones, ¿no? Claro, mientras uno se va desarrollando, hay cambios y esos cambios se pueden dividir en tres. Obviamente, en el ser humano estos tres se dan juntos, ¿no? Se dan mezclados, ¿no? Pero para estudiarlas lo debemos separar de manera pedagógica, ¿no? Entonces hablamos de una dimensión física que habla de los cambios corporales, una dimensión cognitiva que habla de los cambios mentales, cambios en los procesos cognitivos, cambios en los procesos dinámicos, en los afectivos, en los conativos, volitivos, y luego cambios a nivel psicosocial, ¿no? Cómo los demás influyen en mi personalidad, ¿no? Y así como hay dimensiones del desarrollo humano, también tenemos factores, factores que van a influir, factores que van a determinar cómo vamos desarrollándonos años tras años, ¿no? Y ahí tenemos tres tipos de factores, los factores biológicos, los factores socioculturales y el factor biográfico, ¿no? De los tres, el que hay que colocar mayor atención por los conceptos que hay dentro de ella es el factor biológico, ¿no? El factor sociocultural, ustedes ya saben a qué se refiere, ¿no? Es toda la influencia de mi sociedad, toda la influencia de mi familia, de los medios de comunicación, de la escuela, de mis profesores, de lo que ven en las redes sociales, de lo que veo en las series de Netflix, de lo que veo en el cine, de la música que escucho en la radio, ¿no? Todo eso, todo eso son factores socioculturales, ¿no? Simple de comprender, ¿no? Pero más complejo por los conceptos que manejamos acá son los factores biológicos, ¿no? Eh, Cuando hablamos de los factores biológicos, ahí el concepto básico es la herencia, ¿no? La herencia. La herencia es la transmisión del código genético, chicos, ¿ah? Yo sé que tú has escuchado la palabra herencia porque el papá le va a heredar la casa a los hijos, le va a heredar su biblioteca, le va a heredar su ropa, no lo sé, pues le va a heredar una cuenta bancaria, ¿no? Claro, pero eso es la herencia social, la herencia jurídica. Acá no estamos hablando de ese tipo de herencia, ojo, ¿ah? Acá estamos hablando de una herencia biológica, ¿no? En la que mamá y papá al momento de copular, ahí se va a formar un nuevo cigoto, ¿no? Una nueva vida, un nuevo ser humano. Y ese ser humano, por un lado, tiene cromosomas de papá y cromosomas de mamá. Ambos se unen y forman su ADN, ¿no? Su nuevo código genético, ¿no? Entonces, información genética que tenga la madre e información genética que tenga el padre, nosotros también lo vamos a heredar. Vamos a tener ese código genético que nuestros padres poseen, ¿no? Y obviamente, como este código genético está grabado en todas las células, también va a determinar el desarrollo físico y el desarrollo mental, evidentemente, ¿no? Entonces, esa es la herencia, que no deben confundir ustedes, chicos, no deben confundir la herencia con lo congénito, ¿ya? No deben confundir la herencia con lo congénito, ¿no? La herencia, ya saben, es la transmisión del código genético, ¿no? En cada una de nuestras células encontramos cierto ADN y dentro de ese ADN, ahí podemos ver información del ADN de nuestros padres, de mamá y de papá. Lo congénito es distinto. Lo congénito son todos los eventos que suceden cuando la mami está embarazada, ¿ya? Cuando la mami está embarazada, cuando la mami está gestando, ¿ya? Esto algunos lo confunden con la herencia, pero no, ¿ya? Una cosa es lo que está en el código genético y otra cosa son los cambios que suceden cuando la madre está en gestación, solamente en esos 9 meses nada más. En esos 9 meses van a aparecer eventos que van a interactuar con la madre, estímulos que llegan a la madre, y esos estímulos que llegan a la madre
pueden hacer que el desarrollo del feto, del embrión, vaya con normalidad, o pueden haber influencias negativas, ¿no? Influencias negativas que van a imposibilitar el desarrollo del embrión o del feto, ¿no? Y ahí se puede causar, por ejemplo, una malformación o una enfermedad teratogénica o congénita, ¿no? Por ejemplo, si la madre consume drogas, si la madre consume alcohol, si la madre está en un momento de mucho estrés cuando está gestando, ese estrés, esas drogas, ese alcohol, ese humo del cigarrillo va a afectar al embrión o al feto, va a afectar y va a impedir su desarrollo normal. Puede impedir el desarrollo normal de su cuerpo o de repente el desarrollo normal de su sistema nervioso que a futuro va a incidir en sus procesos mentales, ¿no? Por eso ustedes saben que a las madres gestantes siempre les recomiendan ciertos ejercicios de estimulación del feto, del embrión, ¿no? La madre que esté siempre alegre, que esté cómoda, que no reniegue, que se alimente sano, que no consuma alcohol, que no consuma ningún tipo de droga, a menos que sean medicamentos, pero súper regulados, ¿no? Que siga todo un control, que escuche música clásica, que la madre haga arte, que haga ciertas flexiones corporales. ¿Para qué? Para que el bebé se desarrolle de manera normal, ¿no? Para que los eventos congénitos sean positivos, ¿no? Entonces no olviden, chicos, ¿ah? No olviden la diferencia entre la herencia y lo congénito, ¿sí? No olvidar, ¿no? Y bueno, luego tenemos los conceptos de maduración y madurez, ¿no? Maduración y madurez, ¿no? La maduración es un proceso de cambios para que tú cumplas cierta función. Por ejemplo, cuando nacemos no podemos caminar. Recién podemos caminar aproximadamente al año y medio, a los 2 años. ¿Por qué recién podemos caminar a esa edad? Porque antes recién estaba madurando los músculos de la pierna. Entonces, desde que nacemos hasta los 2 años aproximadamente estamos en un proceso de maduración muscular. Maduración muscular es todo ese proceso de cambios. Y cuando ya llega a los 2 años aproximadamente, que el niño ya puede caminar, entonces ahí ya no hablamos de maduración, ahí hablamos de madurez, ¿no? La madurez es la última parte de la maduración. La madurez es el momento en la cual tú ya estás apto para cumplir cierta función, ¿no? Como caminar, como hablar, por ejemplo, ¿no? Al medio año de nacido, al año de nacido todavía no podemos hablar. Recién empezamos a vocalizar las primeras palabras a los 2 años, a los 2 años y medio, ¿no? Entonces, antes de los 2 años estábamos en una maduración lingüística. Y cuando ya empezamos a vocalizar palabras, ahí entramos a la madurez. ¿Ya? La madurez. Entonces, no olvidar esta diferencia. Maduración es el proceso y madurez es la culminación del proceso, en la que ya tú estás apto para cumplir determinada función. Algún órgano que ya esté apto, algún sistema muscular, algún sistema circulatorio que ya esté apto, ¿no? Entonces, no olvidar el concepto de maduración y el concepto de madurez. Incluso cuando hablamos de maduración muscular, o del control del cuerpo, el infante, ¿no? El recién nacido empieza con la maduración cefalocaudal. O sea, el recién nacido, el infante, empieza a controlar su cuerpecito de arriba hacia abajo, ¿no? Céfalo, desde la cabeza, caudal, hacia abajo, ¿no? Céfalo, caudal. O sea, recién va a mover su cuello, luego va poco a poco a mover los hombros, luego poco a poco va a empezar a controlar sus brazos, su codo, sus manos y al final ya sus dedos, ¿no? Al final. Entonces va de arriba hacia abajo el control muscular, el control del cuerpo. Y también aparece la maduración próximo-distal, ¿no? Próximo, de lo más próximo a ti, del centro del pecho hacia los más distantes, ¿no? Próximo distal, ¿no? Entonces el bebé empieza a controlar la flexión de sus hombros, luego controlar la flexión de sus codos, luego la flexión de la muñeca. Poco a poco ya va usando el dedo ponible, ¿no? Desde el reflejo de prensión, que ya lo vamos a ver luego, ¿no? Y luego ya va manipulando los dedos de la mano. Y lo mismo sucede con los músculos de la pierna, ¿no?
Entonces, no olvidar, el proceso de maduración es todo un continuo de cambios y el final de la maduración es la madurez, ¿ya? Y bueno, así como está el factor biológico y el factor sociocultural, al final tenemos el factor personal, ¿no? En el factor personal estamos hablando de todo lo que nos pasa a nosotros de manera individual, ¿no? De todas las experiencias íntimas que nosotros hemos tenido y que de repente no ha tenido otro familiar. Por ejemplo, tú de repente tienes tu hermano, ¿no? Tienes tu hermano y con tu hermano o con tu hermana van al colegio, ¿no? Bueno, a pesar que estén en el mismo colegio, a pesar que vivan en la misma casa, a pesar que tengan los mismos padres, tu hermano y tú no son de iguales, ¿sí o no? Son distintos. ¿Por qué? Porque han tenido distintas experiencias. De repente, en algún momento que ustedes hicieron travesuras, el papá no castigaba a tu hermanita, pero sí te castigaba a ti, muchachito. O viceversa, ¿no? La mamá le castigaba a la niña y no le castigaba al hijo, ¿no? En el colegio de repente estás con tu hermano o con tu hermana, pero tu hermano ya tiene su enamorada y tú, señorita, no tenías enamorado todavía, ¿no? Porque de repente estabas un año antes o un año después, ¿no? Cuando ya ustedes vayan a la universidad, primos, hermanos, ya cada uno va a hacer su vida de manera distinta, ¿no? O sea, a pesar de que vivamos en el mismo hogar, cada quien va a tener experiencias personales distintas, motivaciones distintas, necesidades distintas, objetivos distintos, un proyecto de vida distinto, diverso, ¿no? Entonces a eso le hablamos, a eso llamamos nosotros con los factores personales o biográficos del desarrollo humano, ¿no? Entonces no olvidar, muchachos, tres factores del desarrollo humano: el factor biológico, el factor sociocultural y el factor personal, ¿no? Y bueno, ya que hablamos, muchachos, de los conceptos básicos de la teoría del ciclo vital, ya que hablamos de las tres dimensiones del desarrollo humano: física, cognitiva y psicosocial, y ya que hablamos de los factores del desarrollo humano, el factor biológico, sociocultural y personal, ahora vamos ya a las etapas, ¿no? A las etapas del desarrollo humano, ¿no? Ahí en ese cuadro te he colocado todas las etapas y a la mano derecha te he colocado el tiempo, ¿no? El tiempo aproximado que dentro de la teoría del ciclo vital le dan a cada una de las etapas, ¿no? Pero antes acá había una preguntita, me parece. Dice, profesor, ¿hasta qué edad es normal el no hablar correctamente, ¿no? Bueno, ya a los 2 años, como lo vamos a ver en un momento, en la etapa de la infancia, a los 2 años ya, Lady, los seres humanos inician ya su vida lingüística, ¿no? De hecho que uno puede hablar correctamente a los 2 años y medio, 3 años ya, pero todavía el lenguaje va a ir madurando, ¿no? El lenguaje va a ir madurando, el lenguaje va a ir cambiando poco a poco, ¿no? Hasta los 3, 4 años que recién ya se enfatiza en un lenguaje más claro, más distinto, ¿no? Pero es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso, Lady. Aunque pueden haber atrofias lingüísticas, ¿no? Que lo pueden seguir al ser humano hasta su adultez, ¿no? Pero eso ya son cuestiones patológicas a nivel lingüístico, ¿no? Veamos entonces todas estas etapas, ¿no? Bueno, ahí ustedes tienen las 8 etapas básicas que propone el ciclo vital, ¿no? Por un lado tenemos la etapa prenatal, o sea, antes del nacimiento. Esa etapa prenatal es todos los 9 meses de gestación, ¿no? ¿Cuándo inicia la etapa prenatal? O sea, ¿cuándo inicia la vida humana? Chicos, ¿cuándo inicia la vida humana? A ver, coméntenmelo ahí en el chat. ¿Cuándo inicia la vida humana, muchachones? A ver, coméntenmelo ahí en el chat, por favor. ¿Cuándo inicia la vida de los seres humanos? A ver, dímelo, dímelo. A ver, vamos, te escucho, te leo. ¿Cuándo empieza la vida humana? Porque hay un debate, ¿no? Hay un debate. En este debate dentro de la cuestión del aborto, se están a favor, se están en contra, aparece un debate, ¿no? Algunos dicen que la vida empieza en la semana 13, o no la vida, sino la persona, ¿no? Etcétera. Bueno, claro, por ahí dice, Lady dice, profe, desde la fecundación, dice, ¿no? Desde que nacemos, dice Angie. ¿Desde que nacemos, Angie, o desde antes de nacer? A ver.
Cuando el óvulo es fecundado, dice Dianita, ¿no? Aleida dice en la fecundación. Desde la fecundación, dice Michelle, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? La vida humana empieza desde la concepción. La concepción es lo mismo que la fecundación, ¿no? Profe, pero en la política dicen en algunos países que es en la semana 13, en la semana 14, en la semana 20, en la semana 7. No, claro, esas son ideologías políticas, ¿no? Pero acá estamos hablando a nivel científico, a nivel científico. Y no hay que confundir la ciencia con las ideologías políticas, ¿no? En la ciencia, la vida humana inicia en la concepción, en la unión del óvulo con el espermatozoide. Pero, profe, ahí todavía no hay cerebro, ahí todavía no hay sistema nervioso, ahí todavía no hay brazos, no hay piernas. Todavía no hay, porque es un desarrollo, pues, es un desarrollo. Es un proceso de cambios físicos, cognitivos, psicosociales, ¿no? Entonces, déjale que se desarrolle, pues, a ese cigoto, ¿no? A ese primer germen, ¿no? Lo cierto es que la vida tiene como primera etapa la prenatal, desde la fecundación o concepción hasta el parto, ¿no? O sea, los 9 meses de gestación. A eso le llamamos nosotros etapa prenatal, ¿ya? Etapa prenatal, ¿no? Luego de la etapa prenatal ya vienen todas las etapas postnatales, ¿no? O sea, luego del nacimiento, ¿no? Postnatal, luego del natalicio, ¿no? Luego del nacimiento. Y ahí empezamos con la primera, que es la infancia, ¿no? La infancia que va del nacimiento hasta los 3 años, ¿no? Llega el parto, naces y hasta los 3 años aproximadamente se lo considera como un infante, la etapa de la infancia. De los 3 años hasta los 6 años hablamos de la niñez temprana, ¿no? De los 6 hasta los 11 años aproximadamente hablamos de la niñez intermedia. Desde los 11 hasta los 20 años hablamos de la adolescencia. ¿Qué, profe? La adolescencia es hasta los 20 años, no era hasta los 16, ¿no? Si ustedes tienen menos de 20 todavía son adolescentes, ¿no? De los 11 hasta los 20 años, ¿ya? De los 20 años hasta los 40, adultez temprana. De los 40 hasta los 65, adultez intermedia. Y de los 65 hasta el final de la vida, ya llega la adultez tardía o también llamada senectud o algunos le llaman vejez, ¿no? Ahí están todas las etapas entonces, chicos, con su duración aproximada, ¿no? Es un aproximado nada más, ¿no? Y acá alrededor te he colocado imágenes, ¿no? Bueno, acá estamos en la etapa prenatal, ¿no? Ahí está la mami que está gestando y que se está haciendo una ecografía, ¿no? Para tal vez determinar el sexo de la criatura, ¿no? Ya luego tenemos acá una niñita de 3 añitos que está jugando con la témpera. Esta niñita crece y ya se está haciendo selfies con sus amigos, con sus amigas en primaria, en secundaria, ¿no? Luego esta niñita crece, ya está en Pitágoras, va a la universidad, a San Marcos, a la UNE, Villarreal, a Católica, a la escuela naval, ¿no? Ya llega a la universidad, ya se empieza a ser profesional, etcétera. Y ya luego viene la adultez, ¿no? Ya en la adultez estamos tal vez en una empresa, tenemos una empresa propia, ya tenemos una familia, ya tenemos una vida social más lograda, más exitosa, ya hemos consolidado laboralmente, ya tenemos una familia, ¿no? Y bueno, al final llegamos a la adultez tardía, ¿no? Llegamos a la adultez tardía, ¿no? Tal vez posiblemente ya somos abuelitos, ya tenemos nietos, tenemos nietas, etcétera, ¿no? Veamos una por una, ¿ya? Veamos una por una de manera veloz. Ya veamos una por una de manera rápida. ¿Sí? A ver, empezamos por la etapa prenatal. ¿No? Empezamos por la etapa prenatal, que va desde la concepción al nacimiento. Bueno, ustedes ya saben, muchachos, cómo se da la concepción, ¿no? Ustedes saben muy bien que nosotros somos, los seres humanos, somos animales o no somos animales, chicos. ¿Qué dicen? ¿Somos animales o no? ¿Qué dicen, chicos? Nosotros, los seres humanos, ¿somos animales o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dirían? Profe, sí, sí somos animales, profe, no, ¿cómo me va a tratar como animal? Dicen por ahí. ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Somos o no somos animales? ¿Qué dicen? A ver, te leo ahí en el chat. Claro que somos animales, ¿no?
Somos animales, pero como dice Lucerito Vázquez Esparta, somos animales racionales, tal como lo define Aristóteles, ¿no? Tal como lo define Aristóteles. Profe, somos animales racionales. Michelle Varillas dice, profe, somos animales mamíferos, ¿no? Claro, somos mamíferos. Y de todos los mamíferos, ¿qué tipo de mamíferos somos? ¿Cetáceos o primates? A ver, vamos. ¿Qué tipo de mamíferos somos? ¿Cetáceos o primates, chicos? ¿Mm? Primates, cuadrúpedos, ¿no? Claro, somos primates, ¿no? Somos de la línea de los primates. Claro, ¿no? Ya luego viene toda la evolución, ¿no? El primate llega a ser Neandertal, llega a Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo cultural, ¿no? Homo cultural, ¿no? Entonces sí, somos animales, chicos. Somos animales. Y los animales, ¿cómo se reproducen, muchachos? ¿Cómo nos reproducimos los animales? Seguramente tú un día estabas yendo a comprar tu pollo a la brasa, tu chifa, y has visto dos perritos ahí pegaditos. Dos perritos ahí pegaditos, ¿no? ¿Por qué los perritos están pegaditos, profesor? Ahí en sus genitales, ¿no? ¿Por qué están pegaditos? Bueno, porque previamente a eso, como dice Ian Sebastián y Lucerito, han tenido coito, ¿no? No sexo, ¿ah? Sexo ya saben que son las características biológicas que definen al macho de la hembra. Sexo no se dice. Si vamos a hablar de manera científica es coito, como ahí dice Lucerito e Ian, ¿no? Coito, ¿no? O lo que comúnmente llaman relaciones sexuales, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Digamos que dos personas tienen relaciones sexuales, especialmente del sexo opuesto, porque entre dos varones no pueden, pues, un varón quedar embarazado de otro varón, ¿no? Y entre dos mujeres tampoco se puede, ¿no? A menos que ya manipulemos genéticamente con cierta tecnología, pero eso ya no es natural, pues, eso es artificial. Acá estamos hablando a nivel natural. A nivel natural está un hombre y una mujer que tienen relaciones coitales y ahí se da la concepción, ¿no? El varón penetra con su pene la vagina de la mujer, llega al útero, llega al orgasmo, ambos pueden llegar al orgasmo, posiblemente, ¿no? El hombre eyacula y aparece el semen que embarga en todo el útero y el semen se expande hacia las trompas de falopio, ¿no? Especialmente hacia la trompa de falopio en la que se encuentra ahí el óvulo fecundado, ¿no? Llega entonces los espermas y hay varias teorías acerca de cómo se da ese momento de la fecundación, ¿no? Hay varias teorías. Lo cierto es que se da la fecundación, ¿no? Y ahí se da el encuentro de dos células haploides, ¿no? Dos células haploides, ¿no? Todas las células que tenemos nosotros son células diploides que juntamente crean todo un cromosoma y todo un ADN completo. Pero el esperma tiene la mitad de cromosomas y el óvulo también tiene la mitad de cromosomas, o sea, ambos se necesitan. Ambos se necesitan para seguir desarrollándose, ¿no? 23 más 23, 46 cromosomas, y ahí ya hablamos de una célula diploide, y ahí estamos hablando de un cigoto, ¿no? Ese cigoto, chicos, va a desarrollarse durante 2 semanas, ¿no? Por eso dentro de la etapa prenatal hay una subetapa, que es la subetapa del cigoto, o también se le llama etapa germinal, ¿no? A este cigoto también se le llama germen, ¿no? Etapa cigotal, etapa germinal, ¿no? Que dura 2 semanas, dura las 2 primeras semanas de gestación, ¿no? En esas 2 primeras semanas aparecen dos cambios importantísimos, ¿no? El primer cambio, que este cigoto de inmediato se va a reproducir celularmente. O sea, hay una rápida división celular. Esa misma célula se empieza a reproducir, aparecen muchas células de manera veloz. Y así como van apareciendo muchas células, como se va incrementando su masa celular, también se va movilizando. Pero no se trata de que ella camine, sino que alrededor de la trompa de falopio hay vellosidades que van a trasladar a ese cigoto. ¿Hacia dónde, profesor? Hacia el útero, ¿no? Vamos a hacer un zoom a esta imagen, ¿no? Ahí está. Ya ha sido fecundado el germen y ahora el germen sale y mientras va saliendo se va multiplicando, fíjate, ¿ah? Se va multiplicando celularmente hasta que llega al útero. Y en una pared del útero, ahí se implanta el germen. Digamos que se implanta en esta zona, se implanta allí.
digamos que se pega, ¿no? Se pega ahí el germen, el cigoto. Y ahí donde se ha pegado se va a formar el cordón umbilical y eso va a ayudar a que ese futuro embrión y feto se desarrolle de manera plena, ¿no? Si no hay, obviamente, eventos congénitos negativos, ¿no? Eso se da en las 2 primeras semanas, chiquitos, ¿ya? En la etapa del cigoto. Luego entramos a la etapa del embrión. La etapa del embrión, acá lo tienes, ¿no? Embrión, míralo, embrión, ¿no? La etapa del embrión va de la tercera hasta la 8ª semana, ¿ya? ¿Qué se da, profesor, o qué sucede en la etapa del embrión? Acá se dan las creaciones de las capas germinativas, ¿no? O sea, el cuerpo se va desarrollando, ¿ya? El cuerpo se va desarrollando, ya van apareciendo los órganos que tenemos internamente, ¿no? Por eso a este desarrollo de capas germinativas de órganos con tejidos musculares y ya futuros tejidos óseos se le llama el proceso de organogénesis. Organogénesis, ¿ya? Y aparece pues tres capas, ¿no? El ectodermo, ecto significa fuera, dermo es piel o capa, capa protectora. Ectodermo, la capa de afuera, ¿no? Ahí aparece la piel, ahí aparece el pelo. Y como la piel tiene sensaciones, la piel está conectada al sistema nervioso, ¿ya? Dentro del ectodermo tenemos al mesodermo, ¿no? Meso es lo que está en el medio, ¿no? Ahí en el mesodermo se va a formular o se va a crear a futuro el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema circulatorio. Ahí tenemos al corazoncito, ¿no? A tu corazoncito querido. Dentro del mesodermo tenemos al endodermo. Endo significa adentro, ¿no? Acá están todos los órganos internos, todos los órganos del sistema digestivo, del sistema respiratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchachos, en esta etapa del embrión, que va de la tercera hasta la 8ª semana, como el cuerpo se está desarrollando, ahí el embrión es muy vulnerable. Profesor, ¿vulnerable a qué? Vulnerable a todos los eventos congénitos que pueda poseer la madre, ¿no? O sea, a todos los eventos que pueda la madre pasar y que sean negativos para el embrión. En este momento, si la madre consume alcohol, si consume drogas, por ejemplo, si tiene una vida muy estresante, puede afectar a alguna de las capas germinativas del organogénesis. Puede afectar a la piel, al sistema nervioso, al sistema óseo, al sistema muscular, al sistema respiratorio, al sistema digestivo, a cualquier sistema, ¿no? Ya va a depender de la temporalidad que sufra la madre, ¿no? Por eso te he colocado acá este cuadro gigantesco, ¿no? En este cuadro tú puedes darte cuenta de cuáles podrían ser los principales defectos de estructura, o sea, los principales defectos del cuerpo que puede tener el embrión, y ahí lo tenemos en semanas, ¿no? En la tercera semana, mucho cuidado con el corazón, con el sistema nervioso, ¿no? Ahí se puede afectar. En la 4ª semana el ojo y así sucesivamente, ¿no? Ahí está. Y acá a la mano derecha tenemos ya los defectos fisiológicos y defectos de menores estructuras, ¿no? Ahí te dejo este cuadrito para que te des cuenta cómo el ser humano se va desarrollando, ¿no? Tercera semana, 4ª semana, 5ª semana, hasta la semana 38, ¿no? Porque ya a esa etapa ya estamos llegando al 9.º mes y ahí ya se da el parto, ¿no? Pero muy importante entonces tener en cuenta la etapa del embrión. Luego de la etapa del embrión, luego de la semana 8, tenemos la etapa fetal, ¿no? La etapa del feto, ¿no? La etapa del feto va de la 9.ª semana hasta la semana 36. Si tú haces un cálculo, la semana 36 son los 9 meses, ¿no? ¿Qué es lo más importante de la etapa fetal? Que el cerebro ya empieza a funcionar. El cerebro ya empieza a controlar todo el sistema nervioso, todo el sistema digestivo, todo el sistema respiratorio, ¿no? Poco a poco ya lo empieza a controlar. O sea, el cerebro ya poco a poco va teniendo el mando de todo el cuerpecito, ¿no? Estos son los cambios físicos, chicos, que no debes olvidar. El periodo del cigoto, el periodo del embrión y el periodo fetal. A nivel cognitivo, ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede a nivel de la mente del feto, profesor? Bueno, como el feto ya se da un control, se da una administración de la información a nivel cerebral, ahora el feto ya puede aprender de alguna manera, pero aprende ciertos estímulos que se van repitiendo, ¿no? Ciertos estímulos sensoriales, especialmente como sonidos, especialmente como el rozamiento de la piel del vientre de la madre, por ejemplo, ¿no? Y ahí llegamos al desarrollo psicosocial, ¿no?
En el desarrollo psicosocial hablamos de con quién se va a relacionar el feto especialmente, ¿no? Bueno, el feto se va a relacionar con la madre, especialmente con la voz de la madre, va a reconocer la voz de la madre, ¿no? Se hicieron pruebas de recién nacidos con la voz de la madre y con las voces de otras mujeres, ¿no? Con las voces de la madre, los recién nacidos tenían una aceleración cardíaca, o sea, se emocionaban más con la voz de la madre. Si ellos escuchaban otra voz de otra mujer, no había esa reacción cardíaca, ¿no? Entonces, eso demuestra que el feto sí reconoce la voz de la madre, ¿no? Obviamente, porque ha estado dentro de su cuerpo, ¿no? Ambos han estado sintetizados, ¿no? Entonces, chicos, a todo eso le llamamos etapa prenatal. ¿Ya? Y ahí ya sabes, te dejo cierta información de todo lo que la mujer debe de evitar, ¿no? Debe de evitar rayos X, debe de evitar tener ondas radiales alrededor, traumas físicos, traumas emocionales, debe de evitar consumir alcohol, evitar consumir tabaco, evitar consumir sustancias psicoactivas, fármacos sin prescripción médica, algunas enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Que también van a alterar de alguna manera al desarrollo del embrión, especialmente, ¿no? Si te das cuenta, hasta la semana 8, hasta la semana 8 dice indicar sitio común de la acción del teratógeno, ¿no? El teratógeno es esa influencia negativa que va a malformar el cuerpito del embrión, ¿ya? Así que hay que tener cuidado, especialmente de la tercera hasta la octava semana, ¿ya? No olvidar esto, chicos, por favor, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces continuemos. Luego de la etapa prenatal, chicos, luego de la etapa prenatal, ya llega la hora del parto, ¿no? La hora del parto es muy interesante, ¿no? Porque suceden todos los cambios importantísimos que van a determinar de alguna manera nuestra vida, ¿no? El parto es un conjunto de contracciones uterinas, ¿no? Son contracciones rítmicas, son contracciones que poco a poco se van haciendo más flexibles, más fuertes, ¿no? Ahí la cavidad uterina, el cérvix uterino, se va dilatando especialmente por esas contracciones musculares, ¿no? Ahí tienes una imagen a la mano derecha de un parto cefálico, ¿no? Un parto en la cual el ser humano nace desde la cabeza, desde el céfalo, ¿no? Cefálico. Pero a veces podemos nacer de manera podálica, ¿no? Desde los pies, ¿no? Se puede dar también ese caso. Bueno, es muy importante recordar acá la teoría del trauma del nacimiento de Otto Rank, ¿no? Otto Rank es un neopsicoanalista, uno de los seguidores de Sigmund Freud, y él precisamente nos dice, como el parto es un proceso muy traumático, es un proceso donde el ser humano cambia de ambiente, primero estaba en un ambiente acuoso, dentro, dentro del vientre materno, ¿no? Y ahora va a salir, va a tener que respirar, va a tener otro ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, ese cambio rotundo que va a suceder en el parto va a traumar al recién nacido, ¿no? Entonces se habla del trauma del nacimiento. Y según los traumas del nacimiento, él habla de una determinación dentro de la personalidad. Es decir, podemos adquirir una personalidad neurótica, es decir, podemos adquirir ciertos problemas de personalidad, ¿no? Por algunos traumas que hayamos sufrido en el parto, en el nacimiento, ¿no? Entonces, no olvidar la teoría de Otto Rank, que es muy conocida y a la vez es muy importante también saberla, ¿no? Luego del parto, chicos, ya iniciamos con toda la etapa postnatal, ¿no? O sea, la etapa luego del nacimiento, ¿no? Empezamos con la infancia. Observen, por favor, todas esas imágenes. Observen todas esas imágenes, chicos. Ahí las tienen, ¿no? Eh, Al comienzo, en la parte de arriba, ¿no? Ahí podemos hacer sonar la sonaja y el niño escucha el sonido y de inmediato quiere observar el sonido. Acá, si nosotros colocamos el dedo ahí en la palmita de la mano del recién nacido, el recién nacido lo va a apretar, ¿no? Si por ejemplo colocamos alrededor de sus labios algún elemento, como el dedo, por ejemplo, él tiende a chuparlo, ¿no? A mamarlo, ¿no? Y por eso, cuando la mamá le coloca el pezón alrededor de la boquita del bebé, el bebé va a succionar, ¿no? Va a succionar, ¿no? Ya poco a poco va creciendo y ya va descubriendo el mundo, ya empieza a tocar las cosas, quiere descubrir la forma, se lo lleva a la boca, le empieza a chupar, ¿no? Y empieza a gatear, ¿no? Etcétera.
Y ya al final, a los 3 años, ya empieza a jugar, ya empieza a seleccionar las cosas con mayor rapidez, ya tiene un control de su cuerpo, ya tiene un control de la realidad, ¿no? Entonces veamos de manera rápida, de manera sencilla, cuáles son las características de esta primera etapa, ¿no? Veamos la primera etapa de la infancia. Bueno, a nivel físico, chicos, hay un crecimiento muy rápido, ¿no? Y eso se comprueba por los latidos del corazón. Si uno escucha el ritmo de los latidos del corazón del bebé, vamos a pensar que ellos están como muy acelerados, ¿no? Y efectivamente el corazón está acelerado porque ahí los cambios del cuerpo se están dando con mayor rapidez, ¿no? Generalmente el recién nacido tiene una cabeza grande a comparación de su cuerpo, ¿no? Si lo ponemos en proporción de un ser humano, y vemos el cuerpo de un recién nacido, de un infante, la cabeza es mucho más grande, evidentemente, ¿no? A los 10 meses él ya gatea, al año ya camina, ya se sienta, ya tira las cosas, ya puede garabatear, ya puede sostener algo con su mano, ¿no? A los 2 años ya puede correr, ya puede patear, ya puede comer. A los 3 años ya puede subir y bajar las escaleras, ya salta, ya corre, ya puede mezclar esos movimientos corporales, ¿no? Y acá, si pasamos ya a nivel cognitivo, según Jean Piaget, ¿no? Jean Piaget va a hablar de todos los cambios mentales que suceden en el desarrollo humano. Y según la teoría de Jean Piaget, según su teoría del desarrollo de la inteligencia, él nos dice que acá estamos en el estadio sensorio-motor. Algunos también le llaman sensorio-motriz, ¿no? Sensorio-motor, sensorio-motriz, que va hasta el segundo año, ¿no? ¿Qué sucede acá en el sensorio motriz? ¿Por qué se llama sensorio motriz, profesor? Bueno, porque acá los infantes no pueden comunicarse con el lenguaje, ¿no? Ellos solamente se comunican con sus sensaciones y con sus movimientos corporales, y en algunos casos con el llanto, ¿no? Y por eso acá dice Jean Piaget que es muy importante identificar todos los movimientos reflejos, ¿no? ¿Qué es un movimiento reflejo, profesor? Un movimiento reflejo es un movimiento que produce recién nacido pero que no lo ha aprendido. Está en su código genético, ¿no? Ellos realizan estos movimientos sin aprender, son movimientos innatos, digamos. El reflejo palmar, ¿no? Le colocas algo en la mano del bebé y él de inmediato lo va a presionar. También se le llama reflejo de prensión, algunos le llaman también reflejo darwiniano, ¿no? Claro, porque Darwin hablaba del dedo ponible y de la función que tiene para el desarrollo de la vida humana, ¿no? Luego tenemos el reflejo de Babinski. En el reflejo de Babinski, rozamos la planta del pie o golpeamos la planta del pie y de inmediato el recién nacido va a separar sus deditos y el dedo gordo lo separa más todavía, ¿no? Lo separa más todavía, ¿no? Reflejo de Babinski en la palma del pie. Reflejo de búsqueda. Si nosotros estimulamos la mejilla del niño, el niño de inmediato va a voltear la cabeza, ¿no? Reflejo de búsqueda, ¿no? Reflejo de búsqueda. Y efectivamente, si le colocamos acá, por ejemplo, el pezón de la madre, va a activarse la giración del cuello por reflejo de búsqueda. Y si ese pezón llega a tocar los labios del recién nacido, el recién nacido va a tener el reflejo de succión, ¿no? Él succiona. Esa forma de succionar le permite alimentarse del pecho materno. Y él no ha aprendido a succionar. La succión es un movimiento reflejo también, es un movimiento innato, no aprendido, ¿no? Tenemos el reflejo de natación. En el reflejo de natación, el recién nacido, cuando sale del vientre, cuando se da en el momento del parto, hace movimientos de natación, hace movimientos como si efectivamente estuviera nadando, ¿no? Porque recordemos que él estaba dentro del vientre materno con todo el líquido amniótico y ahí pues él tenía una vida dentro del líquido, ¿no? Aunque sea un espacio muy pequeño, él al momento de movilizarse en el vientre materno tenía todos estos reflejos, todos estos movimientos, ¿no? Incluso en el parto debajo del agua, por ejemplo, el niño normalmente no es que se ahogue, ¿no? Porque dentro del vientre materno estaba con agua, ¿no? Estaba en un ambiente líquido. Y si se da ese parto debajo del agua, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Incluso hay algunos que recomiendan el parto debajo del agua a comparación del parto normal, ¿no? Luego del reflejo de natación tenemos el reflejo de Moro. En el reflejo de Moro, el bebé uno lo carga al bebé
y si uno lo coge de la cabecita y esa mano que coge la cabecita, nosotros lo sacamos poco a poco, ya el bebé empieza a asustarse. Se empieza a asustar y él tiene cambios corporales, ¿no? Primero cambia en la cara, ¿no? Abre la boca y abre los ojos como si estuviera asustado. Oh, oh, ¿no? Y sus extremidades las estira como si fuera una estrella de mar e intenta hacer este gesto de abrazo, ¿no? De sostenerse al cuerpo de alguien, ¿no? De abrazo. Entonces está así, pone su cara de susto e intenta sostenerse, abrazarse, ¿no? Ese es el reflejo de Moro, ¿no? Y lo mismo sucede si se cae algo alrededor, por ejemplo, si se te cae un vaso, una taza de porcelana y va a sonar fuerte, el recién nacido también va a hacer esos movimientos, ¿no? Va a poner su cara de susto, va a abrir la boca y va a empezar a hacer este gesto de protegerse, ¿no? Si hay un sonido muy fuerte, por ejemplo, ¿no? En el caso, en el caso del cuello tónico, que es otro reflejo también, el niño va a girar la cabeza cuando escuche un estímulo fuerte, ¿no? Cuando escuche un sonido, cuando escuche de repente el sonido de la puerta, el sonido del celular, ¿no? De inmediato va a voltear, ¿no? Cuello tónico. Y uno de los últimos reflejos que hoy vamos a ver es el reflejo de marcha, ¿no? En el reflejo de marcha colocamos al recién nacido como si estuviera paradito en una mesa, en una superficie plana, y él va a alternar los pies, como si estuviera marcando el paso. Al comienzo de manera torpe, pero tiene ese movimiento reflejo, ¿no? Ese movimiento reflejo de marcha, ¿no? Entonces, no olvidar que es muy importante los movimientos reflejos dentro del estadio sensorio motriz, ¿no? A los 8 hasta los 13 meses, el niño adquiere la permanencia del objeto, ¿no? Antes de los 8 meses, de repente él observaba un objeto y si uno cubría el objeto con una manta, el recién nacido o el infante se ponía a llorar, se ponía triste, porque él percibe que ya no está el objeto, percibe que ha desaparecido. Pero luego de los 8 meses, 10 meses, hasta los 3 meses, luego de los 13 meses, él ya tiene la calidad o la cualidad de la permanencia del objeto, en la que uno coloca un objeto para que el infante lo vea y si lo cubre, el infante no va a llorar ni se va a preocupar, porque el infante ya capta de que el objeto está ahí a pesar que no lo vea. Esa es la permanencia del objeto, ¿no? Al año y medio, el infante también hace el proceso de autodescubrimiento. Es decir, ya se va reconociendo corporalmente, ¿no? Se hicieron pruebas con infantes en las cuales se los colocaba frente a un espejo y se le pinta la nariz de cierto color, ¿no? A niños que tenían menos de un año se le pintaba la nariz de un cierto color y se miraban al espejo y los niños tocaban la nariz del niño que miraban en el espejo pero no se llegaban a reconocer en el espejo. Pero los niños de un año y medio para adelante se hizo el mismo experimento y el niño de año y medio sí reconoció que ese que estaba en el espejo era él mismo. Y en vez de tocar la nariz del niño que veía en el espejo, se tocó la nariz él mismo, ¿no? A eso le llamamos proceso de autodescubrimiento. A los 2 años ya empieza el pensamiento simbólico, ¿no? Y el pensamiento simbólico se va a expresar especialmente en las imágenes de los sueños, en las imágenes oníricas, ¿no? Acá también se da la imitación diferida. El niño empieza a imitar, el niño de 2 años, de 3 años, empieza a imitar lo que ha visto en otro niño o lo que ha visto de los padres, ¿no? Especialmente el niño que ve a su madre que habla y mueve la boca, ¿no? Mueve la boca, mueve la boca a la madre y emite sonidos. El bebé, el infante también va a querer hacer lo mismo, ¿no? Cuando el infante está en su cuna, sin que nadie lo vea, el infante va a empezar a mover la boca, va a imitar a la mami que está hablando y va a querer emitir un sonido. Amna, imitación diferida, ¿no? Mueve la boca y quiere emitir un sonido, ¿no? Eso ya a los 2 años, 2 años y medio, se va a traducir en el desarrollo del lenguaje, ¿no? En el desarrollo del lenguaje. Y a nivel psicosocial, muchachos, a nivel psicosocial, eh, según Eric Erikson, ¿no? Creador de la teoría psicosocial del desarrollo humano, nos dice de que hay dos conflictos, ¿no? Para Eric Erikson es muy importante saber que cuando uno empieza a relacionarse con otros seres humanos, con otros agentes sociales, nosotros empezamos a tener conflictos, ¿no?
Conflictos con lo que yo quiero y conflictos con lo que voy a recibir en el entorno, con lo que voy a recibir de los otros, ¿ya? El primer conflicto que tenemos, dice Eric Erickson, es entre confianza versus desconfianza, ¿no? En este conflicto, dice Eric Erickson, el recién nacido, como no puede hacer nada, todo lo tienen que hacer a él, le tienen que dar comida, lo tienen que cuidar, lo tienen que proteger, lo tienen que bañar, lo tienen que limpiar, lo tienen que rascar. Si él está inconforme con lo que tiene en su cuerpo, él va a llorar, ¿no? Y si los padres no lo atienden de manera inmediata, el niño va a desarrollar desconfianza. ¿Por qué va a desarrollar desconfianza? Porque nadie lo atiende, él está completamente mal. Va a desarrollar desconfianza primero con él mismo y luego desconfianza con los demás. Pero si los padres lo atienden de manera inmediata, no lo dejan llorando, sino que lo atienden de manera inmediata, el niño va a estar seguro de sí, ¿no? Y también va a estar seguro de los otros, o sea, va a desarrollar confianza. Y cuando encontramos, o cuando los padres especialmente encuentran una manera de suplir este llanto con momentos alegres o momentos de tranquilidad, ahí estamos afianzando la confianza en los infantes y a futuro estamos creando una persona con esperanza, ¿no? Esperanza de que todo le va a salir bien, una visión positiva de la vida, ¿no? Eso es importante, ¿no? Eso se da hasta el año, por eso no es recomendable que los padres dejen a los recién nacidos llorando, ¿no? Eso no, ¿no? Luego tenemos el conflicto de autonomía versus vergüenza y duda. Autonomía versus vergüenza. Autonomía para hacer sus propias cosas. Ya tiene 1 año y medio, 2 años, ya está gateando, ya quiere coger las cosas, quiere coger la almohada, el control remoto, ya quiere bajarse de la cama, quiere coger los peluchitos, ¿sí o no? Claro, autonomía. Él va a tener autonomía si previamente ha desarrollado confianza. Pero si no ha desarrollado confianza, sino que se ha desarrollado desconfianza, él va a tener vergüenza y duda, ¿no? Se va a avergonzar de gatear o de coger la almohada o de coger el peluchito, no va a querer, o va a dudar en todo caso, ¿no? Entonces lo importante acá es corregir esa desconfianza que él tiene y hacer que él sea autónomo en sus decisiones, ¿no? Para que él desarrolle a futuro voluntad, ¿no? ¿Qué significa que tenga voluntad? Significa que tenga energía para vivir, no tenga una disposición de vida positiva. Por eso va de la mano con la confianza anterior, ¿ya? Bueno, y acá muy importante que se da el apego, ¿no? El apego es lo necesario para toda la socialización, ¿no? Y seguramente ya la semana pasada en Bases Sociales de la Conducta, su profesor les habló del apego, ¿no? Que es el lazo psicoafectivo que se da entre el niño y el cuidador, que generalmente es la mami, ¿no? Ahí tenemos el apego como el aspecto primigenio de las relaciones psicosociales, ¿no? Entonces, vamos más rápido, chicos. Luego de la infancia tenemos la niñez temprana que va de los 3 hasta los 6 años, ¿no? Ahí tienes imágenes de niños especialmente entre estas etapas, ¿no? Entre estas etapas. Observe esta imagen, ¿no? Esta niña que está jugando a ser la mamá de su muñequita, ¿no? Y le está dando de comer. Acuérdense, esto se llama juego simbólico, ¿no? Niños que están colocando sorbetes o palitos dentro de esa canastilla, ¿no? Y lo tienen que colocar de manera específica, ¿no? Acá están utilizando su motricidad fina y están utilizando su mente para manipular el mundo, ¿no? Ahí lo tienen. Acá los niños ya no juegan entre grupos separados, sino que ya poco a poco se van mezclando, ¿no? Se van mezclando entre hombres y mujeres, ¿no? Y acá ya se puede abotonar, por ejemplo, porque ya puede utilizar los deditos de la mano con mayor facilidad, ¿no? Claro, veamos el aspecto físico. El crecimiento ahora se hace más estable, ¿no? O sea, el crecimiento se hace un poquito más lento. Acá ella puede controlar sus esfínteres, o sea, ella puede controlar sus evacuaciones, sus excrementos, sus heces, ya puede avisar que quiere ir al baño, ¿no? Ya desarrolla la psicomotricidad fina. Psicomotricidad gruesa es mover los brazos así de manera muy torpe, como lo haría un infante. Pero acá en la niñez temprana se desarrolla la psicomotricidad ya no gruesa, sino fina donde hablamos de la manipulación de los dedos de la mano, ¿sí? Se da un equilibrio corporal. A los 5 años ya el niño tiene una medida proporcional a la de su cabeza, ¿no? O sea, su cabeza ya no es tan grande a diferencia de su cuerpo, ¿no? Se da la famosa lateralización, o sea, acá el niño ya prefiere de usar la mano izquierda o la mano derecha, o la pierna izquierda o la pierna derecha, ¿no? Eh,
A nivel cognitivo, ¿qué sucede? A nivel mental, ya no estamos en el estadio sensorio-motriz, sino que según Piaget, estamos ya en el estadio preoperacional. Preoperacional, o sea, antes de las operaciones formales, antes de las operaciones del mundo. Preoperacional, ¿no? En este estadio preoperacional, el ser humano va a tener una mente mucho más compleja, ¿no? Este estadio preoperacional se puede dividir en dos, en funciones simbólicas y pensamiento intuitivo. Funciones simbólicas, el niño tiene egocentrismo. Todo lo que le gusta, lo que le agrada a él piensa que a todos también le agrada, le gusta, ¿no? Todo lo que quiere hacer, él piensa que todos lo deben de hacer también. Él piensa que todos quieren hacer lo que él quiere hacer, ¿no? Tiene pensamiento mágico, tiene ser su pistola, puede ser su bazooka, el palo puede ser su caballito, es decir, coge objetos y él le cambia de función según su imaginación. En el caso de la niñita que estaba jugando a la cocinita, ¿no? Y han empezado a jugar a la cocinita, ¿sí o no? Y han dicho, ya hay que preparar ceviche. Y no traían pescado, sino que traían toda la basurita que había en su casa, ¿sí o no? Traían arenita, traían tierrita, traían papelito, traían la bolsita de la galleta, todo así, rota, ¿no? Y así empezaban a jugar. Y entre las niñitas, ellas dicen que han estado cocinando su ceviche, ¿no? Pero no, eso es juego simbólico, ¿no? O la niñita que juega a ser la mamá. Niñita que juega a ser la mamá con su Barbie, con su muñequita que ha sido su hijita, ¿no? A eso se le llama juego simbólico. ¿Sí? El niño le puede cambiar de funcionalidad a los objetos del mundo según su imaginación. El niño también tiene el pensamiento del animismo, o sea, el niño le puede dar vida a las cosas que no tienen vida, ¿no? La niña le da vida a su muñeca, le habla a su muñeca, la baña a su muñeca, ¿sí o no? El niño habla con su Superman, con su Avenger, ¿sí o no? Hay niños que hablan con la pared, con sus amigos imaginarios, o sea, le dan vida a las cosas que no tienen vida, ¿no? Eh, Tiene mucha imaginación, tiene mucha fantasía, ¿no? Tiene el pensamiento irreversible el niño, o sea, el niño puede contar, por ejemplo, si ya tiene 4 o 5 años, puede contar del 1 al 10, pero si tú le dices que cuente del 10 al 1, o sea, de manera inversa, no lo va a poder hacer, porque su pensamiento es irreversible aún, ¿ya? Luego tenemos el pensamiento intuitivo. En el pensamiento intuitivo hablamos de la capacidad mental que tienen los seres humanos a los 5, 6, 7 años para preguntar sobre todo lo que hay alrededor de él, ¿no? El niño de 5 o 6 años se vuelve muy preguntón, ¿no? Hace preguntas de todo tipo, ¿por qué el cielo es celeste? ¿A dónde vas en las mañanas? ¿Por qué en la noche todo se pone oscuro? ¿Qué es la luna? ¿Por qué la luna me persigue? ¿No? O sea, aparecen muchísimas preguntas que el niño se empieza a hacer, ¿no? Entonces no olvidemos este estadio, el estadio preoperacional, ¿no? A nivel mental. A nivel psicosocial tenemos el conflicto entre iniciativa versus culpa, ¿no? Claro, si antes ha tenido confianza, si antes ha tenido autonomía, entonces el niño tendrá iniciativa. Profe, ¿iniciativa para qué? Iniciativa para levantarse temprano e ir al colegio. Iniciativa para lavarse los dientes. Iniciativa para bañarse. Tiene iniciativa. Y si le dejan tareitas en el kinder, en inicial o en primaria, tiene iniciativa para hacer las tareas, ¿no? De caso contrario, si ha desarrollado vergüenza o duda, no va a querer bañarse, no va a querer lavarse los dientes, no va a querer desayunar, no va a querer ir al colegio, no va a querer despertarse. Si le dejan tareas en el colegio porque ha ido tarde, pero le dejan tareas, el niño no lo va a querer hacer, ¿no? Y cuando no se baña, no hace la tarea, no se lava los dientes, no cumple, él se siente culpable. Aparece el conflicto entre iniciativa o sentir culpa, ¿no? Entonces lo importante acá es que los padres identifiquen esta relación y ayuden al niño a que tenga más iniciativa, ¿no? Que se elimine su desconfianza, que se vaya eliminando poco a poco su vergüenza y que poco a poco vaya desapareciendo esa culpa que él tiene, ¿no? ¿Para qué? Para que en un futuro sea una persona, un adulto con determinación. O sea, que sea decisivo, que tenga decisión para sus proyectos, para sus objetivos, para sus metas, ¿no? Imaginen un adulto que no sea determinado, temeroso, indeciso, con miedo a la vida. Es porque posiblemente acá ha tenido este conflicto y no la ha logrado solucionar aún.
¿no? Acá ya el niño tiene más independencia, tiene más autocontrol, ¿no? Ya juega con otros chicos, no importa su sexo, ¿no? Ya acá él se identifica como hombre, como mujer, ¿no? Ya va teniendo esos aspectos diferenciadores, ¿no? Luego de la niñez temprana, ya llegamos a la niñez intermedia, ¿no? De 6 hasta los 11 años, ¿no? Y acá ya el cuerpo va cambiando y acá también va cambiando la mentalidad y va cambiando las relaciones que tenemos con los otros, ¿no? Ahí está. Veamos algunas imágenes, ¿no? Ahí tienes en la primera imagen a niños, miren estos niños que están clasificando a ositos según su tamaño, ¿no? De menor a mayor, ¿ven? O sea, ya mentalmente manipulan el mundo, ¿no? Acá ya los niños están aprendiendo los números y están aprendiendo cómo se usa el reloj y están aprendiendo también qué será el tiempo, ¿no? Cómo se da indicaciones al tiempo. Y ya su pensamiento se hace más complejo, ¿no? Ya entre los niños se van reuniendo para conversar, para hablar de su familia, de sus padres, de lo que tienen en su casa, si tienen un televisor, si no tienen televisor, cómo hay, hace la tía, qué hace el primo, ¿no? Ya empiezan ya a conversar y empieza una vida social más compleja, ¿no? Ya se hacen mejores amigos, íntimas amigas, se encuentran sus secretos, ya sabe qué es un secreto, ya sabe qué es ocultar, ya saben qué es mentir, ¿no? Y ya tienen un pensamiento mucho más complejo en la cual ya ellos pueden conservar cantidades, ya tienen un pensamiento reversible, ¿no? Y si se dan cuenta, ya los juegos son para mostrar fortaleza física, son para mostrar mayor habilidad, mayor destreza mental, mayor destreza corporal, ¿no? Veamos entonces algunas características básicas de la niñez intermedia. El crecimiento se hace mucho más lento, ¿no? Hay mucha fuerza, mucha coordinación corporal, ¿no? Acá estamos hablando de una etapa donde hay mucha salud, ¿no? Algunos dicen que es la etapa con mayor salud de todo el desarrollo humano, ¿no? Y si hay enfermedades en estos años de 6 a los 11 años, son generalmente enfermedades respiratorias como gripe o como fiebre, ¿no? Posiblemente. A nivel mental, según Piaget, ya estamos en operaciones concretas, donde la mente ya puede manipular el mundo concreto, ¿no? Ya piensa de manera lógica, de manera concreta, ya puede clasificar colores, clasificar formas, clasificar números, clasificar su ropa, por ejemplo, clasificar frutas, clasificar a los animales, etcétera, ¿no? Ya tiene el pensamiento de la conservación, ya puede conservar cantidades, tiene pensamiento reversible, ya puede contar, ya puede seriar las cosas, ya puede poner en series las cosas, series de colores, series de formas, ¿no? Ya puede conceptualizar, ya conoce qué es un concepto, ya puede crear conceptos, ¿no? Ya puede leer, ya puede escribir, ya puede sumar, ya puede restar, ya está en primaria, ¿no? Ya está en primaria, ¿no? Ya tiene un pensamiento más concreto sobre el mundo, ¿no? Pero no puede proyectarse todavía a futuro, sino que él piensa más en su presente, piensa más en el aquí y en el ahora. Y a nivel psicosocial, según Eric Erickson, nos encontramos entre el conflicto de laboriosidad versus inferioridad, ¿no? Laboriosidad para hacer sus cosas. Inferioridad si no hace sus tareas, si no cumple con lo que le han pedido. Y esto tiene que ver con las etapas anteriores, ¿no? Si ha desarrollado autonomía, va a desarrollar laboriosidad. En cambio, si ha desarrollado culpa, no va a seguir haciendo su tarea y se va a sentir más inferior, ¿no? Llega la hora de presentar la tarea y la profesora pide la tarea. De pronto hay algunos niños que sí presentan su tarea y otros no van a presentar la tarea, ¿no? Entonces ahí ellos se van a sentir inferiores ante los demás. Y esa inferioridad que ellos van a sentir puede construir una autoestima baja, una autoestima insegura o una autoestima narcisista o violenta, ¿no? Entonces, los padres deben de identificar estas reacciones emocionales, psicosociales y tratar de corregir para que el niño tenga laboriosidad y a futuro pueda poseer la virtud de la competencia, o sea, sea un ser humano competente, responsable, eficaz, ¿no? Eficaz, ¿no? Bueno, y luego de la niñez intermedia, chicos, pasamos a la adolescencia. La adolescencia que va de los 11 hasta los 20 años, ¿no? Pero antes acá hay una pregunta. Dice Mariceli, dice, profe, los niños que tienen 6 años, ¿hasta cuánto pueden contar? No hay un límite, no hay un límite. Todo depende de cómo lo hemos educado al niño, ¿no?
Y si hablamos del aprendizaje de números, el aprendizaje de números al comienzo es con pura memoria. O sea, el niño no comprende qué es el 2, qué es el 3, qué es el 4. Solamente memoriza como una canción, ¿no? Y tú puedes ayudarle al niño a memorizar desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, todo depende del tipo de aprendizaje que haya tenido, ¿no? Si de repente estamos en una cultura donde no existe la primaria ni la secundaria, como una cultura de una tribu africana, por ejemplo, niños de 6 años no saben ningún número, ¿no? Porque ellos nunca lo han aprendido, ¿no? Sin embargo, ya a los 6 años, Mariceli, ya se supone que nosotros estamos en primaria, ¿no? Primaria, 6 años, de repente secundaria, de repente segundo grado o primer grado de primaria, ¿no? Y ahí lo básico es, pues, aprender primero la centena, ¿no? Hasta 100, hasta 200, ¿no? Pero nuevamente ya depende del aprendizaje que haya tenido, ¿no? Por eso es muy necesario que los niños vayan al colegio, muchachos, ¿no? Lamentablemente ahora por pandemia o por el coronavirus, algunos padres se han descuidado y no han enviado al niño al colegio, ¿no? Que juegue todo el año, dicen, ¿no? Que juegue. ¿Para qué ver al colegio? Se va a contagiar. Que juegue. Ahí está muy mal. Porque es en la edad de la niñez, en los 4, 5, 6, 7 años, la etapa más importante para que él aprenda a sumar, para que aprenda a leer, para que comprenda lo que va a ver en el periódico, en el internet, ¿no? Para que aprenda. Ahora los niños, algunos no van al colegio, algunos están aprendiendo, dicen, por computadora, pero ni los adolescentes aprenden bien por computadora. ¿Qué van a aprender los niñitos por computadora? Pues. Entonces ahora está compleja la cosa, pues, ¿no? Y los que sufren no son los adolescentes ahorita, los que sufren ahora son los que van a pasar al primer grado. Ellos, porque 1 año, 2 años, 3 años ya pasaron para que ellos aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Y esto lo vamos a ver de acá a 15, 20 años. De acá a 15 a 20 años vamos a ver esa generación que desde chiquitos ellos no han tenido una educación verdadera, ¿no? 3 años sin educación, ¿no? Porque la educación virtual no es eficaz para la niñez, no es eficaz para la niñez. Y los padres, muchachos, ¿educan a sus hijos en casa? Por lo menos la gran mayoría de padres de educación pública, no de educación privada, de educación pública, ¿educan a sus hijos en casa? Les enseñan a leer, les enseñan a escribir, les enseñan a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, los colores, las formas, los animalitos. Nada, pues, nada. O si lo hacen pocas familias, nada más, ¿no? Por eso es muy importante que los padres estén atentos a cómo los hijos van creciendo físicamente y especial cognitivamente y psicosocialmente. ¿Ya? Porque luego ya de la niñez viene la adolescencia, ¿no? Viene la adolescencia. La adolescencia, muchachos, no significa adolecer algo, ¿ah? Siempre se ha pensado eso, ¿no? No, la adolescencia viene de la palabra adolecere, que significa crecimiento, ¿no? Adolescencia es crecimiento, ¿no? Y se lo comprende como un tránsito entre la niñez y la adultez, pero es un tránsito grande, ¿no? Veamos algunos cambios. Miren esas imágenes, ¿no? Ya acá tenemos a una imagen de adolescentes de varios países, ¿no? Y acá a una señorita que se está limpiando el rostro, según ella se está reventando un granito, se está sacando una espinilla, y acá a tu compañero que ya le está saliendo algunos vellitos y él ya dice que es barba, ¿no? Y ya se empieza a rasurar por primera vez, ¿no? Se empieza a rasurar por primera vez, ¿no? Veamos algunas características de manera rápida, ¿no? Dice, profe, ¿cómo se puede hacer para que un bebé se vuelva políglota? Ah, bueno, Lucerito, desde los 2 años ya puedes empezar a hablar en inglés, en español o en el idioma que quieras. Profe, ¿y no se va a confundir? No, todo lo contrario, todo lo contrario. No tengan miedo, él no se va a confundir, más bien va a manipular los dos lenguajes. Mientras lo hagamos de menor edad, mucho mejor, ¿no? Por eso, si tú vas a tener tu familia y tú sabes inglés o alemán o chino o coreano y tu pareja también, háblenles en los dos idiomas, ¿no? Háblenles en castellano y luego le hablan en inglés, ¿no?
Y si desde que nace, no, porque recuerda que todavía los procesos de memorización se enfatizan, por lo menos los procesos de memorización del lenguaje se dan a partir de los 2 años, ¿no? Entonces, a partir de los 2 años, mejor Lucerito, ¿no? Profe, ¿la adolescencia con juventud es igual? No. Ahorita vamos a ver la diferencia. Ahorita vamos a ver la diferencia. La juventud está después de la adolescencia. La juventud es parte de la adultez. Ahorita ya lo vamos a ver, ¿no? La adolescencia entonces se caracteriza a nivel físico por algunos cambios, especialmente cambios sexuales, ¿no? Y ahí hablamos de las características sexuales primarias. Las características sexuales primarias son cambios en los órganos reproductivos. En el caso del varón, cambios en el pene y en los testículos. Y en el caso de la mujer, cambios en los ovarios, en el útero y en la vagina. Luego de que se dan esos cambios, esas características sexuales primarias, aparecen los cambios secundarios, las características sexuales secundarias, ¿no? Que ya son cambios en todo el cuerpo, ¿no? Son cambios que ya ustedes lo han trabajado seguro en secundaria, ¿no? En el caso del varón y en el caso de la mujer se dan cambios, por ejemplo, a nivel físico, ¿no? En el caso de la mujer, el cuello se adelgaza un poco más, los hombros quedan iguales, los pechos de la mujer crece porque ya ella va o puede amamantar a la cría, ¿no? La cintura de la mujer se adelgaza, la cadera se ensancha y los músculos de la pierna se alargan un poco más y se ponen más tonificadas, ¿no? En el caso de varón sucede cosas distintas, ¿no? El cuello se hace más grueso, los hombros se ensanchan, la espalda se ensancha, la caja torácica se ensancha, no se adelgaza la cintura, no se adelgaza la cadera y los músculos de la pierna también cobran mayor tonalidad, así como los músculos de los brazos, ¿no? La piel de la cara se hace más grasosa, empiezan a aparecer algunas espinillas, algunos granitos, y mientras más grasa consumes, más granitos, más espinillas van a aparecer, ¿no? Empieza a aparecer vello púbico, vello axilar. En el vello púbico y en el vello axilar aparecen olores, especialmente olores desagradables, ¿no? Olores desagradables y por eso es muy importante la higiene, muchachos, en la adolescencia, ¿no? Especialmente la higiene axilar y la higiene en el órgano reproductor. No ténganlo en cuenta, por favor, porque hay algunos jóvenes que no se lavan el sobaco o no se lavan pues ahí en la axila y cuando, no sé, pues están en la combi y se agarran de ahí del tubo, aparecen unos olores extraños, ¿no? Unos olores extraños, ¿no? Y la gente pues se asusta, algunos se quedan dormidos con el olor, ¿no? Por eso, muchachos, traten de ser un poco más aseados, ¿no? Las chicas, yo sé que lo hacen, ¿no? Por eso no les digo a ustedes, chicas, más a los chicos, más a los chicos, ¿no? Más a los chicos. Dice Lady, desagradable, dice totalmente, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? Muy bien. Dice Lucerito, ¿interfiere en algo la música como si una mujer embarazada escucha música de Mozart o otra escucha música de rock pesado? Sí interfiere la música, claro que sí, ¿no? Esos son efectos congénitos, este Lucerito, ¿no? Por eso, aunque no importa si es rock pesado o Mozart, ¿no? Lo importante es que la madre esté bien, ¿no? Si a la madre le encanta el metal, mejor, ¿no? Mejor, está muy bien, ¿no? Si le encanta el metal, obviamente que no sucede nada malo, ¿no? Porque la madre está bien, está con todas las energías, etcétera, ¿no? Bueno, ahí les dejo entonces algunas características, chicos, de la adolescencia. A nivel cognitivo aparece el estadio de operaciones formales. A nivel psicosocial aparece el conflicto entre identidad versus confusión de roles, ¿no? Identidad del adolescente que tiene su propia personalidad y conflicto con la carrera profesional que va a elegir. ¿Qué carrera voy a elegir? Bueno, lo adecuado sería que tú elijas una carrera que vaya con tu personalidad, con tu identidad, ¿no? Ahí tú vas a lograr la virtud de la fidelidad contigo mismo o la lealtad contigo mismo, ¿no? Aparece también el egocentrismo social, ¿no? El adolescente piensa que todos lo miran a él, ¿no? Tiene audiencia imaginaria, ¿no? Sale a la calle y piensa que todos los de la calle lo miran a él, a ella, ¿no? Audiencia imaginaria. Y también aparece la fábula personal. El adolescente piensa que nada le va a pasar, por eso hace deportes de riesgo, por eso consume cosas que de repente le pueden hacer daño a nivel físico, a nivel mental, ¿no? Esa es la fábula de invencibilidad. Piensa que nada malo le va a pasar, ¿no? Y bueno, luego de la adolescencia, chicos, ya tenemos la adultez. Acá vamos rapidito. La adultez, ¿no? La adultez temprana, de los 20 a los 25 años, se le llama juventud, ¿no? Y acá, según Erickson, estamos entre el conflicto intimidad versus aislamiento, ¿no? El adulto que ya tiene más de 20,
más de 25, más de 30, ya él ya no quiere que sus padres lo dominen, ya quiere autonomía, ya está buscando una pareja, ya quiere buscar una casa donde vivir, ya quiere construir una familia, ya tiene un trabajo fijo, ya tiene una posición en su empresa, ya conoce más el mundo, ya tiene una personalidad más estable, ya las emociones son más equilibradas, ¿no? En la adultez intermedia, de 40 a 65 años, a nivel físico aparecen cambios, ¿no? Cambios en el caso de la mujer y en el varón, ¿no? Empieza la presbiacusia, la pérdida de la audición, hay un deterioro físico, hay hipertensión, hay osteoporosis en algunos casos y aparece el final de la etapa sexual, ¿no? El famoso climaterio, que en la mujer se le llama menopausia. En la menopausia la mujer deja de menstruar y cuando deja de menstruar aparecen cambios hormonales. Por eso las mujeres en estas edades o con este fenómeno de la menopausia cambian su carácter, cambian su temperamento, cambian su personalidad relativamente, ¿no? Ya depende de qué tanto le afecta a la mujer, ¿no? En el caso del varón también se da, pero ellos no, ellos sí pueden continuar con su vida sexual de manera normal hasta los 70, 80 años, no hay problema, ¿no? Pero sí se dan algunos cambios, pero no son tan fuertes como el de la mujer, ¿no? Y a nivel psicosocial aparece el conflicto entre generatividad versus estancamiento, ¿no? El adulto que ha hecho muchas cosas, que ha logrado sus objetivos, que ha logrado sus metas familiares, sus metas laborales, sus metas empresariales, sus metas intelectuales, va a sentir que ha generado mucho en la vida, ¿no? Pero si no, se va a sentir estancado, va a sentir que no ha progresado, va a sentir que sus objetivos no se han realizado, va a sentir que en el trabajo no está tan bien que digamos, en su familia está separado con su esposo, se ha separado con su esposa, los hijos no le hacen caso, no ha educado bien a sus hijos, sus padres están tristes, o sea, se sienten estancados, ¿no? Estancamiento, ¿ya? Estancamiento, ¿no? Bueno, lo importante es sentir que uno ha generado para que se forme la virtud de la productividad o del cuidado, ¿no? Para que ya este adulto que tiene 40, 50 pueda cuidar a sus hijos y también pueda cuidar a sus padres que ya están viejitos, que ya están adultos, ¿no? Y bueno, luego de los 65 años, chicos, ya pasamos a la adultez tardía, ¿no? La adultez tardía o vejez no se piensa que es una enfermedad. Algunos piensan que la vejez es una enfermedad. No es así. Eso es falso, ¿no? Acá en la adultez tardía hay buena salud. Lo cierto es que sí declinan algunas funciones físicas, ¿no? Va a declinar la psicomotricidad, por ejemplo, la estatura disminuye, se empieza a descalcificar, hay cambios en la piel, arrugas lunares en la piel, ¿no? Hay un endurecimiento de las arterias, eso se lo ve en el brazo de los abuelitos, en el cuello de los abuelitos, por ejemplo, ¿no? A nivel mental, el abuelo, el viejito, está alerta completamente, ¿no? Tiene una mejor memoria a corto plazo, o sea, no memoriza cosas recientes. Más bien él se acuerda de lo pasado, ¿no? Tiene una visión retrospectiva. El abuelo se acuerda de cuando era adolescente, cuando era joven, ¿no? Eh, Tiene una mayor producción creativa porque ya el abuelo tiene tiempo libre, ¿no? Ya no está trabajando, ya se jubiló. Y a nivel psicosocial está en el conflicto entre integridad versus desesperación. Va a sentir integridad si toda su familia y todo lo que él le recuerda ha sido positivo, ¿no? Claro, hay cosas negativas en la vida, pero lo principal ha sido positivo. Todo anda bien con sus hijos, con sus nietos, con su casa, con sus proyectos que ha tenido, ¿no? Se va a sentir íntegro. Pero puede ser que el abuelo no se sienta íntegro, puede ser que sus hijos hayan salido mal, sus nietos también, y toda su casa esté desordenada, todo es un caos, ¿no? Están llenos de problemas, llenos de estrés. Y ahí el abuelo se puede sentir desesperado, ¿no? Hay desesperación, ¿no? Lo adecuado es que el abuelo tenga decisiones óptimas en su juventud, en su adultez intermedia y en su vejez para que él se sienta íntegro de alguna manera, ¿no? Y pueda lograr la virtud de la sabiduría, ¿no? El abuelo va a afrontar pérdidas porque van a empezar a morir sus amigos, sus familiares, sus primos, sus hermanos, ¿no? Se va a sentir solo porque los padres sus hijos se van a ir de la casa, sus hijos del abuelo se van a ir porque van a formar su propia familia, ¿no? Y él va a necesitar apoyo entonces de sus familiares, de sus nietos, de sus hijos, ¿no? Porque ya está en un momento final, está en el momento final de la vida, ¿no? Bueno, chicos, entonces hasta ahí hemos llegado con todas las etapas del desarrollo humano,
ya con todas las etapas del desarrollo humano. Entonces, vayamos a las preguntitas, ¿qué les parece, no? Aunque sea 5 minutos para resolver 10 preguntitas. Ya vayamos a las preguntitas. Pregunta uno, chicos. Ojo, la teoría ya la he subido ahí en el team. Ya pueden descargar la teoría. Y también descarguen las preguntas, chicos. Ya pueden descargarlo, ¿ah? Ahí está en la plataforma. Así que descárguenlo ahorita si es que no lo han hecho para que vean ahí las preguntas. O si no, acá yo estoy compartiendo las preguntas también. A ver, antes acá hay unas preguntas, ¿no? Dice, profe, ¿adolescencia con juventud es igual? No, adolescencia, ya sabes, de 10 a 11, de 11 a 20, perdón, adolescencia, y juventud de 20 a 25. La juventud ya es parte de la adultez temprana, ¿no? Luego dicen por acá, ¿qué más dicen? ¿Qué más dicen? ¿Por qué no se le llama etapa juvenil en el caso de la adultez temprana? Ah, porque la juventud, Enoch, no es de 20 a 40. La adultez temprana es de 20 a 40, ¿no? En cambio, la juventud es una pequeña etapa nada más de la adultez temprana, que dura 5 años, de 20 a 25. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿la juventud no es de 20 a 30? No, es hasta 25. ¿Por qué hasta 25? Porque hasta 25 es la etapa donde el ser humano puede aprender más. Hay un mayor aprendizaje intelectual. ¿Ya? A ver, vayamos a la pregunta uno entonces. Dice, María después de varios años decide llamar a la casa de su comadre. Se queda sorprendida cuando el que le contesta el teléfono es su hijo de aproximadamente 17 años, con una voz gruesa y grave. El cambio en el tono de voz del adolescente obedece a su... ¿A qué obedece, chicos? ¿A qué obedece, muchachones? Claro, ¿no? Obedece a su maduración biológica. No, Andreita, no va a haber formulario. El día de hoy solamente preguntitas directas de la práctica. ¿Ya? Uno, entonces, casita, como dice Dianita, como dice Marco, como dice Lady, Telmer, Lisbeth, Mariceli. Muy bien, ¿no? En la uno la clave sería casita. Vayamos a la dos. Marta es una estudiante de psicología que realiza una investigación sobre los cambios físicos y psicológicos en la adolescencia. Ella está realizando un estudio dentro de la rama de la psicología denominada, ajá, ¿cómo se llama la rama de la psicología que estudia esos cambios físicos y psicológicos en la adolescencia, chicos? Vamos. ¿Seguros la A? ¿Seguros? Miren, la A dice psicología del aprendizaje. En cambio, la pregunta te pide los cambios físicos y psicológicos. Ujú. No podría ser solamente del aprendizaje, ¿no? Claro, es la psicología del desarrollo, ¿no? La rama de la psicología que hoy hemos estudiado, que hoy hemos profundizado, ¿no? Muy bien. Muy bien ahí, Dianita, Telemer, Michelle. Ahí está, bacán. Lisbeth, Marisol, genial. Vayamos a la pregunta 3. Dice. El pequeño hijo de Ramiro empezó a utilizar palabras para comunicarse. Aunque aún no domina todos los fonemas, se le entiende lo que quiere decir. Antes solo lloraba cuando quería algo. ¿Podemos afirmar que su lenguaje ha experimentado un cambio? ¿Qué tipo de cambio ha experimentado? ¿Mm? Empezó a utilizar palabras para comunicarse. Aunque uno no domina todos los fonemas, se le entiende lo que quiere decir, porque antes lloraba nada más. Antes lloraba, ahora ya no llora. ¿Qué tipo de cambio es? ¿Mm? ¿Cambio cuantitativo o cambio cualitativo? Porque hablamos de dos cambios nada más, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de cambio sería si antes lloraba y ahora habla? La ¿Cuanti o quali? Muy bien, Mariceli, ¿no? Cualitativo. Claro que sí. Clave en la 3, amorcito, ¿ya? Amorcito, ¿no? Claro, porque son cualidades, ¿no? Son cualidades. Antes lloraba, no era una etapa lingüística, era una etapa prelingüística, y ahora ya está dentro de la etapa lingüística, ¿no? Porque ya sabe hablar. Muy bien. Vayamos al cuarto. Dice la pregunta 4. Mientras Marieta le hablaba a su bebé no nato de 5 meses, o sea, estaba gestando recién 5 meses, la ecografía mostraba un incremento del ritmo cardíaco y la actividad neuronal. Estos cambios son la evidencia de un desarrollo del feto en la dimensión. Ajá. ¿En qué dimensión se dan estos cambios, chicos?
A ver, ¿en qué dimensión? En la dimensión psicosocial. Recuerden que el feto se relaciona con la madre porque escucha qué cosa de la madre, porque escucha la voz de la madre, ¿ya? Porque escucha la voz de la madre. Entonces aparece este famoso apego prenatal, le podríamos llamar, porque ella identifica la voz materna, ¿sí? Entonces es una relación psicosocial entre el feto y la mami. ¿Ya? El feto y la mami. ¿Ya? Muy bien. Vayamos a la pregunta 5. Dice, Rosita y Pedro se sienten felices porque han notado que cada vez que colocan su dedo en la palma de la mano de su bebé, nacido hace 2 meses, este cierra la mano y lo presiona. Al respecto, podríamos afirmar que, ¿qué podríamos afirmar, chicos? Recuerden que los movimientos reflejos sirven para ver si los recién nacidos están bien mentalmente, ¿no? Los médicos, o los pediatras, empiezan a revisar si los recién nacidos tienen todos los reflejos que hemos estudiado. Si tienen todos los reflejos, entonces el niño está muy bien. Pero si le falta algún tipo de reflejo, reflejo palmar, reflejo de succión, reflejo de búsqueda, reflejo de cuello tónico, si le falta es porque tiene alguna atrofia neuronal. Entonces, ¿cuál sería la clave? Muy bien, ¿no? Podríamos afirmar que es un reflejo, una respuesta automática. ¿Ya? Muy bien. En la 5 la clave sería Castillo. ¿Ya? Castillo. Vayamos a la pregunta 6. Pamela nació en Perú y fue criada en China desde que tenía 1 mes. Allí solo le hablaron en chino. Hoy tiene 12 años y ha regresado al país hace 1 año. Ya domina el idioma, pero no pronuncia el fonema R. Analizando el caso, podríamos afirmar que... ¿Qué podríamos afirmar, chicos? Dice, A. Se trata de un problema de retraso congénito. B. El defecto del habla se corregirá por sí solo. C. La niña padece de una dislalia llamada rotacismo. O D. Demuestra la influencia sociocultural del desarrollo. Claro, muy bien. No está demostrando la influencia que ella ha tenido en China, porque luego vuelve y en Perú no puede pronunciar bien la letra R. ¿Ya? 6 dedito entonces, ¿ya? 6 dedito. Vayamos a las 7 para ya ir terminando, muchachos. Dice la 7. Pepito es un niño de 3 años que gusta de jugar con cajitas, simulando que estas son carros de carrera. Podemos afirmar que en su desarrollo logró. ¿Qué ha logrado, Pepito? Que juega con cajitas, dice. Otro niño puede jugar con piedras, a que son La carritos, ¿no? C. Claro, casita, ¿no? El juego simbólico. Claro, el juego simbólico. Muy bien. Ajá. Muy bien, Mariceli. Muy bien. Vayamos a la pregunta 8. Dice, la mamá de Adela narra, es increíble cómo mi hija progresa. El otro día me contó que en el campamento que tuvieron en el colegio, ella encontró el tesoro escondido utilizando un mapa. Solo podemos afirmar ¿Cuál que es sería un la clave, chicos, ahí en la pregunta, nivel de pensamiento, en la operación concreta, pregunta probablemente ante 8? conflictos, lograr caso de un nivel C. A ver, vamos, ¿cuál sería la Ético, clave ahí a en lograr la nivel pregunta de 8? A ver qué dicen, muchachones. Dice Adela, ¿no? La mamá de Adela dice, es increíble cómo progresa mi hija. El otro día me contó que en el campamento que tuvieron en el colegio, ella encontró el tesoro escondido utilizando un mapa. O sea, ya sabe utilizar el mapa, o sea, ya sabe utilizar el mundo concreto. Ujú. ¿Cuál sería la clave entonces en la pregunta 8, muchachos? A ver, coméntenme, por favor, ahí en el chat. Ya, algunos dicen besito, muy bien. Claro, pues besito, ¿no? Ha logrado un nivel de pensamiento operacional concreto. Claro, porque ya su mente opera con el mundo real. ¿Y cómo opera? Siguiendo un mapa, siguiendo instrucciones. O sea, ya comprende de manera lógica esas instrucciones que hay en el mapa, ¿no? Y puede reemplazar con la visión que tiene del mundo, ¿sí? 8, besito entonces. 9, chicos, para ya ir acabando, dice.
Coqui observa cómo su papá vierte la limonada que hay en la jarra de 4 vasos y contento le dice a su mamá, mira, mami, ahora tenemos más limonada. Del relato podemos inferir que el niño pensó que como antes estaba la limonada en una sola jarra y ahora como su papá ha echado de la jarra a los 4 vasos, el niño piensa que ahora hay más limonada. Como antes estaba en un recipiente, ahora son 4 recipientes. O sea, el niño no puede conservar las cantidades todavía. No conserva cantidades. Si hubiera conservado cantidades, él no hubiera dicho que hay más limonada, ¿no? Porque sigue habiendo 1 litro de repente que hay en la jarra, solamente que ahora el litro se ha distribuido en 4 vasos, ¿no? O sea, el niño se deja guiar por lo que ve de manera simple, sin analizar, ¿no? ¿Cuál sería la clave entonces? Claro, muy bien ahí Valentina, Dianita, Paola, ¿no? Claro. Coqui posee un pensamiento preoperacional, o sea, tiene el pensamiento irreversible y no puede conservar cantidades, ¿ya? Y acá, claro, Coqui sucede que él está en el estadio preoperacional también. ¿Ya? En cambio, un niño que tenga más de 7 años, él ya sabe que así como hay 1 litro en la jarra, igual sigue habiendo 1 litro, a pesar que ahora la limonada está en 4 vasos, ¿no? Muy bien. Vayamos a la última, dice. Ahora que Danielita está en primaria, se le ve más interesada por hacer cosas junto con otros niños, compartir tareas, aprender reglas y procedimientos buscando ser exitosa. Estas características nos llevan a inferir que Danielita se encuentra atravesando el conflicto que Erickson llamó. Ajá, ¿qué conflicto estará atravesando ella, chicos? A ver, vamos. ¿Qué marcarían ahí en la pregunta 10? Está en el estadio y en el conflicto de laboriosidad versus inferioridad, ¿no? Porque dice que está en primaria, o sea, tiene 6, 7 años, ¿no? Además se ve interesada, ¿por qué? Por compartir tareas, aprender reglas, o sea, buscar ser más laboriosa, ¿no? Claro, está siendo más laboriosa ahí, por lo menos dentro de del aula, dentro de su colegio, ¿no? Laboriosidad, o sea, para que ella no se siente inferior al momento de no hacer sus tareas o de no seguir las reglas, ¿no? Bueno, chicos, entonces ahí nos quedamos y las otras preguntas que vienen, ahí te dejo las claves, ¿no? De la pregunta 11 hasta la pregunta 20, ahí te dejo las claves para que los puedas revisar, ¿no? Bueno, chicos, y eso sería todo con la teoría de hoy. Y bueno, yo siempre me despido con una frase, que en este caso es la frase de Eric Erickson, ¿no? Para que te vayas pensando toda la semana, ¿no? Dice Eric Erickson lo siguiente, dice, ¿no? Los niños sanos no temerán a la vida si sus mayores tienen la suficiente integridad para no temer a la muerte. Escuchen, ¿ah? Los niños sanos no temerán a la vida si sus mayores tienen la suficiente integridad para no temer a la muerte. Es decir, lo que son los niños son los padres, porque los niños se van a criar con padres y si los padres saben identificar los traumas de los niños, entonces el niño no le va a tener miedo a la vida. Pero para que sea así, el padre debe de estar adiestrado, debe de comprender qué sucede con el hijo, ¿no? Como dice ahí, los mayores tienen la suficiente integridad para no temer a la muerte, ¿ya? Bueno, es un mensaje que te lo dejo para que lo puedas analizar, para que lo puedas pensar la otra semana. Y bueno, chicos, conmigo ya sería hasta otra oportunidad, ¿ya? Cuídense, por favor, todos. Cuídense, cuídense. Un abrazo para todos. Un gusto. eh, haberte dado esta clase, aunque sea la única, y ya la próxima semana va a volver tu gran profesor Exxon, ¿no? Listo, chicos, cuídense, por favor. Un abrazo para todos. Pasen bonito fin de semana. Cuídense, nos vemos. Cuídate, cuídate ahí, Michelle, Enoch, Marisol. Nos vemos ahí, Brendita, Sebastián, Maite. Cuídense, chicos. A ver, voy a parar la grabación. Ahí estamos. Listo, muchachos. Listo, cuídense, cuídense. Nos vemos, muchachos.